esta oportunidad, en cuanto a lo que es el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos toca trabajar el tema concerniente al Poder Ejecutivo. Atención los estudiantes del nivel 4. A ver, cuando hablamos de otro de los poderes del Estado, ya que la anterior semana hemos trabajado con otro, que era el Poder Legislativo, que se encargaba de legislar, de crear, modificar y derogar las leyes, en esta oportunidad vamos a hablar del otro poder del Estado, que es, como te hacía mención, el Poder Ejecutivo. ¿De qué se va a encargar el Poder Ejecutivo? Esto va a recaer principalmente por el presidente de la República, quien personifica y representa a la nación y al Estado peruano. Tomando en cuenta ello, las últimas noticias nos hacen visualizar las decisiones que ha tomado nuestro presidente, ¿no? En cuanto específicamente en dar un bono económico a las familias vulnerables. Hemos podido visualizar que ha sacado un sinnúmero de decretos de urgencia para poder salvaguardar esta circunstancia de salud de manera generalizada que está ocurriendo en nuestro país y en el planeta. Entonces vamos con este tema. Iniciamos. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo nos dice, el Poder Ejecutivo está representado específicamente, miren acá, por el presidente de la República. Él es el jefe del Estado y va a personifica específicamente a la nación, o personifica ¿a quién? A todos nosotros, ¿no? Esa es la máxima instancia que tiene dentro del Poder Ejecutivo. ¿Por qué se le llama específicamente el Poder Ejecutivo? Porque tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿no? Es el que va a ejecutar específicamente todo el cumplimiento de estas leyes. Y de igual manera, seguimos jovencitos. A ver, dentro de los requisitos del Poder Ejecutivo, vamos a determinar estos requisitos que nos dicen en nuestra Constitución. Primero, para ser presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, que hayas nacido en nuestro territorio. Otro, tener más de 35 años, jovencitos, ¿ya? Tienes que ser mayor de 35 años, te está diciendo. Y gozar de derecho de sufragio, ¿no? Obviamente que puedas ejercer tus derechos políticos como se debe. Listo. Entonces entiendan que estas características representan al presidente de la República, quien es el Poder Ejecutivo. Seguimos. Dentro de las características principales que tiene cuando alguien quiere asumir la presidencia de la República es lo siguiente. Miren acá. El presidente es elegido por sufragio directo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, el pueblo, la nación, los 33 millones de habitantes, somos, se podría decir, quienes eligen al presidente de la República. Obviamente, para poder elegir a este representante, tenemos que ser ciudadanos en ejercicio, ¿no? Mayores de 18 años, tengan en cuenta. Entonces, el presidente de la República es elegido por sufragio directo, mediante las elecciones presidenciales, ¿no? Que, dicho de paso, el próximo año se van a realizar, ¿no? Se realizarán las elecciones presidenciales y a la par las elecciones congresales. ¿En dónde? El 2021, ¿no? Seguimos. ¿Qué más? De la misma manera, se van a elegir junto con este representante, quienes van son 2 vicepresidentes, ¿no? Primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Ustedes podrán, a manera de ejemplo, visualizar quiénes eran sus 2 vicepresidentes en las elecciones del 2016 y quién ganó, que fue Pedro Pablo Kuczynski. El primer vicepresidente era específicamente Martín Vizcarra y la segunda vicepresidenta era Mercedes Arauz, ¿no? Específicamente esta personaje, ¿no? ¿Está claro? Y entonces, ¿qué ocurrió? Pedro Pablo Kuczynski renunció y el Congreso específicamente le dio la vacancia y quien asumió fue quien asumió fue Martín Vizcarra, quien hoy en día está asumiendo el cargo. ¿Está claro? Seguimos. ¿Qué más?
El periodo presidencial o cuando se elige a un presidente es por 5 años. Ya 5 años se tiene que elegir y no hay reelección inmediata. ¿Qué quiere decir? Acabados sus 5 años de gobierno, el presidente no puede volver a ser reelegido, sino que tiene que esperar otros 5 años para que nuevamente vuelva a postular al cargo. ¿Está claro? Listo. Para que un presidente sea elegido se requiere el 50% más 1, ¿no? Que es el voto de la población de todo nuestro territorio en su mayoría. Si no llega al 50% más 1 en la primera vuelta, se irá específicamente con los 2 candidatos que obtengan el mayor puntaje a segunda vuelta, ¿no? Y ahí el quien obtiene mayor cantidad de votos será elegido nuestro presidente. Y así fue como ocurrió, ¿no? Con el caso de este personaje, Pedro Pablo Kuczynski, nuestro expresidente, que fue vacado por el Congreso. ¿Está claro? Listo, qué interesante, ¿no es cierto? Seguimos. Ahora, como te hacía mención, dentro de la vacancia presidencial que nos señala en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, ¿en qué casos se le puede vacar específicamente al presidente? Número 1, por muerte. Si el presidente muere, se le tendrá que vacar. Específicamente, ¿y quién asume a este gobierno? Sería el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente. Seguimos. Entonces, como te decía, la vacancia del presidente se da nuevamente por la muerte del presidente. 2, la incapacidad física, que no poderse valer físicamente, de repente tiene un accidente, un deterioro mental, por la incapacidad moral y declarada, y esto está declarado, específicamente quien lo va a declarar es el Congreso, ¿no? Es muy amplio hablar de la incapacidad moral, ¿no? De repente por actos de corrupción y todo, como se dio en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Tercero, la aceptación de renuncia de parte por el Congreso. El presidente puede ir al Congreso y dice, ¿sabes qué? Renuncio. Es otra manera de vacar al presidente. Otro, muy importante, miren acá, por salir del territorio nacional sin pedir permiso. Específicamente, ¿a quién le tiene que pedir permiso? Al Congreso. El presidente no puede salir así por así, sino tiene que pedir este permiso, ¿ya? O regresar, dice, o no regresar, ¿no? En el plazo fijado, ¿no? Si no regresa en el plazo fijado, también el Congreso lo puede vacar. ¿Está claro? Listo. Y algunos otros ítems determinados en el artículo 117, que nos dice específicamente con lo que es la traición a la patria. En ese caso se le puede vacar, o si no, por impedir realizar las elecciones presidenciales. ¿Está claro? Listo. De igual manera, se le puede suspender el ejercicio presidencial. ¿Por qué? Por una incapacidad temporal, ¿no? Por un momento. Ahí quienes van a subir, ya te dije, es el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente, o declarado específicamente, declarado por el Congreso, ¿no? Y hallarse sometido a procesos judiciales, como te hacía mención, el artículo 117, que ya te dije, por traición a la patria o por impedir realizar las elecciones, ya sea presidenciales, regionales, provinciales o distritales. ¿Claro? Listo. Bien, entonces hemos visto hasta el momento todas estas características que tiene el máximo mandatario del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República. Ahora vamos a ver las atribuciones que tiene este presidente. Número 1, su función principal, cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y las leyes, ¿no? Él tiene que cumplir y de igual manera hacer cumplir, y esto se ve evidenciado, ¿no? El presidente no puede hacer lo que quiera, sino se tiene que regir a la Constitución Política del Perú. Seguimos. Representar al Estado dentro y fuera de nuestro país. Representa al Estado, ¿no? De repente una invitación por algunos países, por los tratados de libre comercio, etc. Es el quien representa. ¿Está claro? Listo. Seguimos. Dirige la política general de gobierno. Ya te hice mención. Va a dirigir toda la política de todo nuestro territorio, de norte a sur, de oeste a este. Seguimos. Velar por el orden interno y la seguridad exterior, ¿no? Es el encargado. Convocar a elecciones. Esto es algo, un atributo de él, que sí o sí tiene que convocar a elecciones, si no se le puede suspender o vacar. Convocar a elecciones, tanto presidenciales, regionales, provinciales y distritales. Ustedes saben que el próximo año, como ya te hacía mención, serán las elecciones y él tiene que convocar, ¿no? Seguimos otro.
convocar a convocar a legislaturas extraordinarias, ¿no? Específicamente que se va a realizar con el Congreso. Seguimos, ejercer la potestad de reglamentar las leyes y dictar decretos y resoluciones, ¿no? Los famosos, ahora que están de moda, los decretos de urgencia, ¿no? Por esta pandemia que está ocurriendo en nuestro país. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Poder Judicial. Es muy importante, él tiene que cumplir y hacer cumplir estas resoluciones para que las personas cumplan su sentencia como debe de ser. De igual manera, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Seguimos, celebrar y ratificar tratados, ¿no? Tenemos tratados binacionales, multilaterales, tratados de libre comercio, los TLCs, etc. Es el encargado de hacer estos tratados. Oye, seguimos, nombrar embajadores, ministros plenipotenciarios con la aprobación del Consejo de Ministros con cargos a dar cuenta al Congreso. El quien va a elegir a los ministros o a los ministerios va a ser el presidente de la República. ¿Está claro? Seguimos. Preside el sistema de defensa nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el máximo jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es el presidente de la República. El máximo jefe de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas y de la Marina de Guerra. ¿Está claro? Listo. Seguimos. ¿En dónde estamos? Acá nos hemos quedado. Declarar la guerra y firmar la paz. Es igual como otros países. Administrar la hacienda pública. Cuando habla de la hacienda pública tiene que ver específicamente con el dinero, ¿no? De todos los peruanos. Específicamente el quien va a estar encargado y va a apoyar es el Ministerio de Economía y Finanzas. Seguimos. Negociar los empréstitos con otros países del BIF, Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, es el quien va a generar los empréstitos. Para esta situación se hizo ya o se tiene en cuenta que se ha realizado los préstamos, ¿no? Regular las tarifas arancelarias. Quienes va a regular los aranceles es el presidente de la República. Y último, conceder indultos y conmutar penas. ¿Qué quiere decir esto, jovencitos? Que quien concede indultos y conmutar penas o quien concede el perdón, se podría decir, o la gracia presidencial de disculpas es específicamente por el presidente. En estos últimos tiempos habían personas que se encontraban recluidas en los penales y tenían enfermedades terminales y a la par estaban en peligro de contagiarse con el COVID-19 y fue el presidente quien dio específicamente este indulto a estos reos. ¿Está claro? Listo. Seguimos. Ahora nos toca hablar a la par dentro del Poder Ejecutivo que está a cargo del presidente, también está a cargo ¿quién? Los ministros. Y te dije que los ministros son elegidos por el presidente de la República. ¿Cuántos ministerios son en la actualidad? Son 18 ministerios e incluido más uno que es el presidente del Consejo de Ministros o el premier. ¿Está claro? Listo, tengan en cuenta. Seguimos. Entonces, ¿qué nos dice que son los ministerios? La dirección y gestión de los servicios públicos va a estar confiados al Consejo de Ministros, a estos 18 ministerios, y a cada ministerio en asuntos que le compete. Alguno de esos ministerios se encargará de la economía y la finanza de nuestro país. Alguno de estos ministerios se encarga, como es el Ministerio de Educación, se encarga de la educación de nuestro país. En esta situación última, sabemos el famoso MINDIS, quien es el encargado de dar la ayuda social, o el MINSA, que es el Ministerio de Salud, que hoy en día tiene que velar por la salud de todos los habitantes. Son algunos de los ministerios que te estoy haciendo mención y que tienen, como se dice, su característica, la función de brindar estos servicios públicos que le competen, ¿no? Cada uno. Para ello hay 18 ministerios, ¿no? Que se van a encargar de solucionar estos problemas. Bien, entonces, ya te he hecho mención características ideales. Ahora lo que vamos a ver en esta partecita es el Consejo de Ministros. ¿Quién es el Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros, jovencitos, es la reunión de los ministros de los 18 ministerios y específicamente que se van a llamar el Consejo de Ministros. Estos ministerios están a cargo del presidente del Consejo de Ministros o llamado el
premier. Cuando se llama a Junta y Consejo de Ministros, se va a encontrar el premier, se van a encontrar los 18 ministerios y se encuentra el presidente de la República para tomar decisiones acerca de asuntos públicos y de toda nuestra nación, ¿no? En este caso sería por esta situación. Constantemente ellos están reuniendo y es más, a la 1 de la tarde salen todos los ministerios para dar informe de lo que están trabajando, ¿no? Y si un ministerio no está cumpliendo su función adecuada, el presidente lo puede destituir, específicamente lo puede cambiar, ¿no? El cargo de los ministerios no son interinos, sino que a cualquier momento, por una falta grave, se puede cambiar porque no está cumpliendo su rol público. ¿Está claro? Listo. Entonces, otro dato, y que ya lo sabemos, el presidente de la República nombra y remueve al premier y a los demás ministerios. Hoy en la actualidad ya se han hecho mucho cambio, ¿no? Desde el año que asumió el presidente Martín Vizcarra. Dentro de estos requisitos, jovencitos, para ser ministro se requiere ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años como mínimo para hacer o asumir el cargo de ellos, ¿no? Listo. Ahora, seguimos. Dentro de nuestro temita, entonces, que hemos podido visualizar, estas son las características que le competen a los ministerios y al presidente de la República, que unidos pertenecen al Poder Ejecutivo. Algunos datos más ahí podríamos hablar específicamente de repente a quién se le llama el canciller. El canciller es el ministro de Relaciones Exteriores. En otros países se le llama ministro de guerra, de repente se podría determinar, ¿no? Este canciller puede ser un efectivo militar o policial que tiene o sabe específicamente sobre temas de defensa nacional. ¿Está claro? Listo. El premier también puede asumir una cartera ministerial o a la par puede ser el premier, el primer ministro, y a la par puede agarrar cualquier ministerio. ¿Está claro? Listo. Con eso estamos zanjando sobre nuestro tema. Actividad en el aula. Pregunta número 1. Nos dice, el actual presidente del Consejo de Ministros, nosotros sabemos, lo vemos diario, ¿no? Es Vicente Ceballos Salinas, ¿no? Que fue elegido por el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Él fue el que eligió a su premier. 3. El punto suspensivo solo puede ser acusado durante su periodo de traición a la patria o impedir las elecciones presidenciales. Solamente por eso será a cargo el presidente de la República, ¿no? Esto sería la respuesta. Seguimos. Ahora en el segundo bloque está coloca verdadero o falso. El presidente de la República nombra a los jueces y fiscales. Chicos, ¿nombra a los jueces y fiscales? No. Esto lo va a hacer la Junta Nacional de Justicia. Falso. ¿El Poder Ejecutivo está conformado por el presidente de la República? Sí. ¿Y el Congreso? No. Por este interrogante sería falsito. Vamos. C. El presidente de la República puede regular las tarifas arancelarias, controlar los intereses, los tributos. Esto sería sí, verdadero. ¿La edad mínima para ser ministro es de 35 años? Falso, es de 25. Listo, fácil, acabamos. Actividad. No te olvides, resuelve la actividad de extensión, la pregunta 1, 2 y 3. Todo, si es que hay una pregunta que se desfasa de los presidentes, ten en cuenta que tiene que ser del actual presidente, que es Martín Vizcarra. Ten en cuenta eso. Y 2, transcribe la pizarra, ¿ya? Tienes que transcribir la pizarra y obviamente esto estará en tu cuaderno, ambos, y obviamente resolverás, ¿qué cosa? Los pares, ¿no? Eso ya es en tu módulo. Hasta la próxima.